¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este tercer episodio de Combo Cuates. El día de hoy vamos a platicar sobre el libro de El niño que fuimos, de Almadile Murillo. Para eso estoy el día de hoy con Luz Helena. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, y para platicar el día de hoy, bueno, tenemos esta novela que se llama El niño que fuimos, que es una historia de 3 niños que están en un internado en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. La historia nos narra cómo ellos viven dentro del internado, pero también sus vidas de adultos, uno que se convierte en profesor, uno que se convierte en diseñador de zapatos y una que es que tiene una compañía de danza. Entonces, Luz, para comenzar, ¿por qué no nos platicas un poco de quién es la autora? Bueno, Almadile Murillo es una autora mexicana. Ella nació en la Ciudad de México. Ella ha publicado una novela que se llama Las noches habitadas en 2015 y un libro de cuentos que se llama Damas de casa en 2010. También escribió en una columna sabatina que se llama Posmodernos y jodidos en Sin embargo MX. Y bueno, ella menciona que en sus notas que está inspirada en el internado al que ella fue de niña. Sí, de hecho es una historia que dice es totalmente ficticia, pero está desarrollada en los espacios que ella bien conoce porque como ella menciona, ella estuvo en ese internado en su infancia. Y bueno, este libro toma una diversidad de temas impresionantes, es muy rico para sacar temas de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Por ejemplo, tenemos el caso de orfandad, que es el caso de Román, que pierde a sus padres y que está viviendo con su tía, con sus tíos mejor dicho, y que ellos son quienes lo llevan a este internado. Tenemos el caso de Oscar, que tiene a su mamá, pero su mamá tiene cáncer, entonces se ve obligada la mamá a llevarlo a este internado para que no malpase el niño, para que se pueda dar la educación y tener el alimento que necesario. Y por último tenemos a María, que es una niña que ya sí tiene familia, sin embargo es la última de sus hermanos, entonces no tiene la misma posibilidad que ellos y por eso es que termina yendo a este internado. De los diferentes personajes que tenemos en este libro encontramos varias características en ellos. Encontramos la orfandad que tiene Román, pero en él una característica de él también es que en el futuro él se declara abiertamente homosexual. Sí, bueno, Román, que es, creo que era hijo único, nunca dijeron si tenía, no tenía hermanos, ¿verdad? Solamente tenía a sus tíos, a sus primos, que lo trataban muy mal, por cierto, porque obviamente los tíos le daban prioridad a los primos, y es por cosas así, por cómo lo trataban sus tíos en su casa, porque literalmente le daban lo peor. Él desarrolló muchas manías y muchos tics que él menciona. Dice que tiene ansiedad, que ha visto psicólogos y psiquiatras y hasta él mismo dice que sus mejores ansiolíticos son el alcohol y la marihuana. Esto también derivó del futuro de cuando salió del internado, que pues estuvo todo este tema de la prostitución, que él no sabía qué rayos hacer con su vida. Literalmente salió, tenía el dinero, pero no sabía ni dónde iba a dormir, ni dónde iba a vivir, porque obviamente no iba a vivir con sus tíos. Y pues como pudo, de esa forma encontró un trabajo entre comillas con otros 2 personajes que él menciona. Bueno, y él dice que también en muchos lugares de la Ciudad de México él podía encontrar la oportunidad como de encontrar clientes, y bueno, eso también lo lleva después una siguiente experiencia, lo lleva a encontrar una persona que le ayuda a como aceptarse como es él, a aceptar su sexualidad, a aceptar su cuerpo después de tantas inseguridades que también le ocasionó toda esta experiencia al salir del internado. Por supuesto, después nosotros nos encontramos a Oscar, que él llega, como ya mencioné anteriormente, porque su mamá tiene cáncer. En este internado encuentra a sus amigos, empieza a pasar situaciones complicadas porque cada vez ve menos a su madre, queda al cuidado de su tía, hasta que eventualmente, bueno, él tiene una experiencia junto con sus amigos respecto a su madre que lo deja totalmente marcado y que no es consciente de lo que pasa, pero empieza a encontrar un gran rencor en él y una ansiedad también por lo que va a pasar y que no puede expresarlo y que no puede incluir a sus amigos después en sus sentimientos. Posteriormente él sale del internado cuando termina la primaria, que ahí es donde se separan estos 3 amigos. Hay un salto hasta que él ya se convierte en profesor de nuestra honorable institución y que empieza a tener fantasías con algunas de sus alumnas, que llega a tener incluso una pequeña aventura con una de ellas, hasta el momento en que estos 3 amigos se reencuentran. Sí, y por último tenemos a María, que es, como ya habías dicho, la última de 10 hermanos.
Y bueno, de ella mencionan su forma de ser es muy alegre, es muy rebelde y le gusta hacer las cosas nada más por ser contreras, básicamente. A ella no le gusta leer, a diferencia de Román y a Oscar, que de hecho Román empezó a leer sobre todo por Oscar y por el enamoramiento que tenía por Oscar, pero María no, ella no le gusta y de plano nunca lo hace. También no mencionan demasiado de la historia de María, pero sí mencionan como el crecimiento, un poco el crecimiento que tuvo con sus amigos y algunas de las experiencias que tenía con sus hermanos también. Ella solo vivía con su mamá, su papá no lo mencionan. De hecho, ella misma dice que sus propios hermanos y su mamá habían evitado mencionarlo y que ella por eso aprendió a que pues no se mencionaba y no sabía nada de él. Ella creció, salió de la primaria, de ahí del internado, y fue cuando entró a una secundaria pública, y menciona un poco de que tiene este trauma de que no quiere volver a esa pobreza en la que vivía, sobre todo por las malas experiencias que tuvo saliendo de la escuela y viviendo en el lugar en el que vivió. Dice que menciona que en muchas noches era muy difícil dormir porque viviendo en donde vivía, en las noches luego se escuchaban balazos, se escuchaban portazos y eran cosas que le causaban mucha ansiedad y no la dejaban dormir. Creo que a partir de ahí ya no se menciona nada hasta que ya la vuelven a encontrar y la encuentran embarazada, y bueno, se enteran que ella se va a divorciar porque su esposo la engañó. Ella es bailarina y actriz, la engañó con una suplente, y al inicio como que se arrepiente, pero luego la vuelve a engañar y entonces ya ahí sí decide divorciarse por completo. Y también se menciona un poco del enamoramiento que también Oscar tuvo por ella, y que eso se desarrolla más tarde cuando ya son más adultos. Ahora, hablando propiamente de cómo está escrito el libro, nos lo narra de una manera muy diferente de como ya habíamos leído Casas Vacías, que eran solamente pensamientos, que eran simplemente diálogos y que tú te imaginaras el resto. Aquí está muy bien descrito el metro, los puentes, esta glorieta que hay en División del Norte, los parques, las sensaciones incluso que te llegan a despertar los mismos personajes. Hay cambios temporales repentinos. Hay cambios de narrador también, porque de repente te lo narra uno de los protagonistas, pero de repente es un narrador omnipresente y regresa uno de los protagonistas, pero es uno diferente, y ahí va hilando las diferentes historias que van teniendo los diferentes amigos, y cada uno de ellos te va contando una cosa diferente. Román te va contando esta parte de la prostitución que tuvo que pasar. Oscar te va contando este duelo y esta frustración que va teniendo hacia con su madre. Y María te va contando este miedo que ya mencionaba Luz, este miedo a regresar a la pobreza. Sí, la forma en la que está escrita, como decías, es muy distinta. Sobre todo porque creo que en Casas Vacías como que veíamos la constante de que una mujer lo decía de una manera y la otra mujer lo decía de otra forma, pero era constante en ello. Sin embargo, aquí se vuelve un poco más complicado. Primero porque se describen más las cosas, entonces tienes que prestar atención a más detalles, sobre todo si no estás tan familiarizado con las zonas que ella menciona, con la Ciudad de México y con, no sé, el tipo de personas que hay aquí. Lo del narrador, me acuerdo muy bien que hay una parte donde está platicando, no me acuerdo si Román o es el autor omnipresente, que menciona cómo la tía está platicando una historia muy dramática de por qué está dejando a Román en el internado, y de repente ese mismo párrafo se convierte en como si la tía lo estuviera contando, como si fuera el diálogo de la tía en ese momento. Entonces pues son ese tipo de cosas que de repente te pueden confundir, pero no es difícil de leer. No, de hecho no. Y en todos estos casos encontramos una cosa en común. Nadie habla de los padres. No hay padres en ninguno de los casos. En el caso de Román sí, pero bueno, al igual que su madre, este pierde la vida al mismo momento que ella. Entonces ninguno de los tres tiene esa figura paterna. Oscar tiene a su madre y Oscar busca generar un gran recuerdo de su madre, y de hecho su vida amorosa se ve frustrada porque él está buscando a alguien que se asemeje a su madre. Encontramos a María, que está acompañada de su madre en la parte final del libro, justamente en lo último, y encontramos esta soledad y este vacío que tuvo Román, y cómo él busca alejarse de las relaciones y de todo este compromiso emocional, precisamente porque no está acostumbrado, porque desde pequeño él está acostumbrado a ser valiente y a ser autosuficiente en cuanto a sus emociones y a ocultar las cosas que siente.
Sí, se puede ver también en este libro, como en Casas Vacías, se puede relacionar la importancia de la maternidad en los niños, sobre todo, bueno, en diferentes casos. En el de Oscar, como él buscaba una mujer que fuera como su mamá. En el caso de María, pues básicamente era la que cuidaba de todos los hermanos. Sí tenía figuras masculinas, pero eran sus hermanos, y de hecho casi no los veía porque ya aparte algunos ya trabajaban y ella estaba en el internado. Entonces lo que más veía, siento que la influencia más grande era la mamá, obviamente. Y con Román es muy complicado porque él, de hecho, en una parte dice que comenzaba ya a olvidar a sus papás, ya hasta ni siquiera podía recordar bien cómo eran. En el caso de Román se puede ver que la figura femenina que tenía él era su tía y la detestaba y se quería vengar de ella, y de hecho mucho de eso también lo marcó y lo formó. Entonces aquí se puede ver mucho lo importante que es. Y esta María, que ya después está embarazada, de hecho también platica que hasta el embarazo y la maternidad son solitarios. Ella decía que a pesar de que su esposo fuera un buen esposo y estuviera con ella y agarrando su mano en la visita y en la revisión con el ginecólogo, sentía mucha soledad porque también ella ya estaba cansada, y decía que la maternidad, el embarazo, era algo que te volvía una persona totalmente distinta. Que en una parte entiendo que se refería también a lo físico, porque ella siempre fue muy delgadita y chaparrita, y cuando se embarazó pues se sentía mucho más pesada y sentía, bueno, obviamente todo el peso del bebé, y su cadera se había ensanchado. Entonces era como que también un conflicto ahí que no se desarrolló mucho, pero que se sabe que está, y que también puede ser parte de lo que vimos en Casas Vacías, como mencionaba una de las mujeres que el embarazo, que ella no quería tener un hijo, pero que lo había tenido que tener. Justamente relacionándonos con Casas Vacías, algo que encontramos en estos dos libros es un cuestionamiento que se tiene sobre la religión y sobre el papel social que tiene las creencias en nuestra sociedad. Y encontramos el caso de Román, que cuando sale del internado y no tiene un lugar al que acercarse, se va a una iglesia y ahí descubre que se puede quedar ahí, que puede sacar provecho, porque el padre lo incita a tener encuentros sexuales a cambio de que él se pueda quedar ahí. Y posteriormente también se da cuenta de todo esto que puede sacar gracias a su cuerpo, con el caso de Salvador, que es un político del PRI, al que también se hace mucha referencia en este libro, el peso político que tiene el PRI en nuestra sociedad, que tienen los conservadores, cómo te puede afectar políticamente tener preferencias sexuales no normalizadas. Y de esto hace mucho hincapié este libro, particularmente con la historia de Román. Y de hecho hay una subtrama en este libro que honestamente yo disfruté muchísimo, que es la venganza que tiene Román respecto a Salvador y de cómo se lleva a cabo esto. Sí, esa parte a mí también, yo también la disfruté, la verdad. Pero sentimos, bueno, creo que el sentimiento es mutuo de que nos faltó algo, nos faltó que le hicieran algo, porque la verdad se merecía más. Se merecía más sufrimiento esa persona. Pero fue una parte muy satisfactoria. Y de hecho también él dice que no pudo vengarse de su tía Guillermina, lo cual también nos hubiera gustado ver, porque la verdad es que sí lo trató nefastamente. Bueno, a mí el libro me gustó mucho los temas que toca. Creo que son temas que se deben de hablar, porque la verdad es que es muy amplio. O sea, aquí sí tuvimos que pensarle más en los temas porque son muchos. Me causa un poco de conflicto los saltos temporales que tiene, pero creo que después de un rato de ir leyéndolo, como que ya le agarras el hilo y ya puedes entender mejor si está hablando del presente o si está hablando del pasado. La forma en la que está escrita también de repente me confunde un poco, pero creo que eso lo consideraría como lo que menos me gustó. Hay unas partes que no me convencen tanto, el final también como que no queda tanto, pero fuera de eso realmente los temas son muy buenos y creo que se podrían desarrollar aún más. Sí, así como tú lo dices, yo también es un libro que los temas me gusta que los toque. Me gusta en cierta parte la manera en que los toca, pero así como tú lo dices, no me gusta la manera en que está escrito por estos saltos temporales tan abruptos que tiene. Te comentaba justo antes de que grabáramos este podcast de que yo veo muy reflejada a la autora en este libro por este miedo que tiene a regresar a la pobreza y a regresar a una situación precaria, y porque el personaje de María, que es en quien yo veo reflejada a la autora, es de la que menos habla, la que más tiene miedo a comunicarnos qué es lo que fue de ella después que terminó el internado. Es la que tiene dentro del internado una experiencia más fuerte, que es cuando está en los baños con esta otra chica. Y sí es esa la que, siendo más temerosa o más
o más incómoda de comunicarse. Creo, al igual que Luz, que se pudieron haber tocado de manera diferente. Aún así, me gusta mucho la manera en que... Me gusta mucho que los haya tocado. Me gusta la manera en que retrata los lugares de nuestra ciudad, porque sí están muy bien detallados, pero no soy fanático, al igual que tú, de cómo está escrito. Y con eso nosotros terminamos este tercer podcast de Como Cuates. Los esperamos en la siguiente edición. Adiós.